Hola, ¿cómo están, amigos de Exprésate? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de este programa que está hecho especialmente para todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos han pedido, que nos han sugerido mucho en muchas escuelas. Todas las escuelas que han venido aquí quieren hablar precisamente de sexualidad, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy serio, pero también es un tema que es de mucho interés para todos los jóvenes y también para los papás de los jóvenes que nos están viendo. Así que quiero invitarlos a que se queden con nosotros, y también quiero agradecer a la Preparatoria de las Américas, que en esta ocasión está aquí con nosotros. Aplauso para ustedes, muchachos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Ellos vienen con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Ya han venido en otra ocasión aquí a Exprésate, compañeros de ellos. Ellos es la primera vez que vienen aquí a Exprésate, pero la Prepa Las Américas ya ha estado aquí con nosotros. Sabemos que participan mucho y el día de hoy espero no sea la excepción. Para hablar precisamente del tema del día de hoy, que es de sexualidad, quiero darle la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Claudia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Exprésate. Un tema muy interesante, creo que lo vamos a poder desarrollar muy bien con la ayuda de todos los chicos que están en esta ocasión aquí con nosotros. Y por supuesto, también de casa, le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos. Él es representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Exprésate, quien también nos va a ayudar con el tema. Y también le damos la bienvenida a Martín Alberto Saldívar Serrano. Él es doctor y maestro en terapia familiar. Martín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Ya nos habías acompañado en otra ocasión aquí hablando de adicciones, me parece, Martín. Gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Y también le damos la bienvenida a Axel Ramírez. Él es docente precisamente de la Prepa Las Américas. Axel, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Exprésate. Tú conoces bien a los chavos, seguramente nos va a ayudar también muy bien con el tema. El día de hoy, como les digo, es el tema de sexualidad. Vamos a presentarles este reportaje en donde nos hablan a grandes rasgos de lo que es la sexualidad, una definición de sexualidad, y regresamos aquí a Exprésate. No se vayan. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También desde el punto de vista histórico-cultural es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo en la vida cotidiana. Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres era básicamente del tipo instintivo. Sin embargo, hoy se sabe que también algunos mamíferos muy desarrollados, como los delfines y algunos pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado que incluye, además de homosexualidad, observada en más de 1500 especies de animales. La psicología moderna deduce, por tanto, que la sexualidad puede o debe ser aprendida. La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Pues ya escuchamos a grandes rasgos lo que es una definición de sexualidad, pero me gustaría iniciar con Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate, que ya hemos tocado sexualidad y relaciones sexuales prematrimoniales, sexualidad y embarazo pues no planeado, y el día de hoy, bueno, concretamente vamos a la sexualidad. Ya escuchamos algo ahí, Claudia, pero ¿cómo nos puedes definir tú lo que es la sexualidad? La sexualidad consiste en la práctica integral de la parte biológica, psicológica, cognitiva, afectiva y, como bien lo decía el reportaje al final, también esta cuestión espiritual en un intercambio relacional no solo con alguien más, sino con uno mismo, que a veces eso queda como en un segundo plano o no se especifica cuando uno habla del ejercicio de la sexualidad. Así es. Bien, continuamos contigo más adelante porque también queremos escuchar la opinión de Cuauhtémoc Ramos, precisamente representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. ¿Qué es sexualidad, Cuauhtémoc? Sí, podríamos decir que son todas esas actividades o expresiones que conforman una personalidad que se va generando o formando en base a una cultura, a una educación, al aspecto biológico, a diferentes áreas que a fin de cuentas van expresando un pensamiento y un actuar muy concreto en relación a este rubro de la sexualidad, ¿no?
Muy bien, gracias. Creo que más adelante seguimos platicando contigo. Ahora vamos a darle la oportunidad a Martín. Él es precisamente doctor y trabajas en terapia familiar. Estás también pues muy inmiscuido en el tema. ¿Cómo podemos definir desde tu punto de vista lo que es sexualidad, Martín? Casi siempre cuando escuchamos la palabra sexualidad pensamos en sexo y es muchísimo más. La sexualidad tiene que ver mucho con el proceso de relación, de cómo se relaciona la persona, cómo crece, cómo trasciende, tiene que ver con su entorno, con su salud mental y no solamente con el factor reproductivo. Si lo vemos del enfoque reproductivo, podemos hablar también de un sentido de responsabilidad. Creo que es un tema sumamente importante, que aunque hay mucha información, desafortunadamente vivimos una situación completamente adversa, ¿no? Que vemos justamente la palabra sexo y no vemos exactamente la sexualidad como algo integral que permite al ser humano trascender en lo que hace. Efectivamente, Martín, como yo comentaba hace un momento, ya hablamos de sexualidad y relaciones prematrimoniales o la sexualidad y los embarazos, pero como dices, es mucho más allá, que justamente es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy aquí en Exprésate. Pero vamos ahora con Axel. Tú conoces pues muy de cerca a los chavos de ahí, precisamente. Bueno, a esta edad el tema de la sexualidad como que es un tema pues muy presente, ¿no? Sí, es un tema muy importante aquí con los chavos de la prepa. Todos tienen el conocimiento de lo que es sexo, pero sexualidad no lo conocen y ahí interactúan mucho entre ellos y a veces tienen esas confusiones y es como muy importante que sepan qué es la sexualidad, no el sexo. Efectivamente, bueno, precisamente pues, los chicos el día de hoy van a preguntar o van a opinar acerca de este tema, pero ya entrando ya más en materia, Claudia, justamente la sexualidad desde antes de nacer ya se está definiendo. ¿Cómo está ahí la situación, Claudia? Bueno, sí, hay una parte que es la biológica, que obviamente está la diferenciación en cuanto al fenotipo y al genotipo respecto a lo que da el género, tanto físico, pero posteriormente esto se va a ir eligiendo conforme uno va aprendiendo, va creciendo y va teniendo influencia social y cultural. Pero también hay otra parte importante que a veces se pierde de vista y es el hecho de las expectativas que generan aquellos papás que se saben embarazados. Desde el deseo de tener un hijo o una hija y empezar a decir, es que a mí me gustaría que cuando naciera se comportara de tal forma y le voy a comprar tal cosa y lo voy a vestir de tal color y va a ser... Entonces se van depositando estas expectativas afectivas en la persona y si coincide con el género que esperaban, pues evidentemente tiene un desarrollo en la sexualidad determinado. Pero si no coincide, también esa sexualidad se puede ver mermada o alterada desde antes de que nazca ese bebé. Y posteriormente, bueno, cuando nosotros hablamos de que un bebé puede ejercer su sexualidad, podría ser una idea chocante. Sí. De hecho, cuando Freud habló de sexo en 1890 fue un escándalo porque decían que como los infantes podían tener una noción de sexualidad. Nosotros no sabemos seres sexuales desde el momento en que nos dicen si somos niño o niña y desde el momento en que nos eligen cómo nos van a ir educando, aunque todavía no ejecuten ese ejercicio nuestros padres o quien esté a cargo de nosotros. Claro, y bueno, precisamente el papel de los padres creo yo también es muy importante para el desarrollo de los jóvenes. ¿Cómo hablarles de sexualidad? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo tocar el tema? Bueno, esta es una pregunta muy frecuente y esto es importante. La sexualidad, uno empieza a hablar de ella con los hijos desde el momento en que uno les dirige las palabras de decir mamá, papá, enseñarles a que esto se llama de tal forma, leche, agua, etcétera. También, por ejemplo, cuando hay el conocimiento del cuerpo, hay que especificar cómo se llaman los genitales con el nombre real. Entonces, desde ahí es desde donde se va enseñando sexualidad, porque muchos papás dicen, es que está muy pequeño mi hijo para saber tal información. Mejor me espero hasta que sea adolescente y que tenga dudas. Es la peor forma de enfocar la sexualidad, porque cuando tiene dudas ya lo está ejerciendo. Es tener la información previa al ejercicio mismo. Y es que también el temor de los papás es, si uno habla de la cuestión del sexo y de la sexualidad cuando son pequeños, pareciera que se les está dando permiso de ejercerla, cuando realmente a nivel tanto de desarrollo como de estudios, de investigación, aquella persona que tiene más información toma mejores decisiones. Así es, efectivamente. Y bueno, precisamente Martín, que tú, bueno, trabajas en terapia familiar, ¿de qué manera se le puede hablar a los hijos o en una reunión familiar, pues del tema del sexo o de la sexualidad, pues como hablar de cualquier otro tema? Mira, uno de los grandes errores que me estoy encontrando ahorita en consulta externa es que los papás prefieren a los chicos desde los 4 o 5 años ponerlos a ver telenovelas. Llega la adolescencia y sigue viendo telenovelas. Entonces lo que hacen es empezar a imitar conductas.
Como los papás no tienen tiempo, la gran mayoría de ellos, para hablar de sexualidad, aunque en la escuela esto es muy abierto, se habla, pero en la casa no se refuerza este tipo de comentarios. Entonces, el adolescente, sobre todo es la etapa un poco crítica, va creciendo con lo que ve y con lo que escucha. Incluso es muy común ver a niños que están jugando con sus muñecas, imitando lo que están haciendo en las telenovelas o en algunos programas que suelen ver. Entonces, creo que los padres lo primero que tienen que hacer es cuidar esa primera etapa, ¿no? ¿Qué están viendo? Hablar también como debe ser, con la realidad, sin estar, muchos buscamos como dibujitos de acuerdo a la edad de los chavos, ¿no? Pero quitarnos la mente de que esta sexualidad tiene que ser solamente sexo. La sexualidad tiene que ver mucho también en cómo se va a relacionar con los niños o con las niñas. Y hoy en día está muy de moda el tema de equidad de géneros, es decir, la igualdad que existe entre uno y otro. Creo que esa es la mejor manera de poder expresar. Primero, que se sepa relacionar. Dos, que sepa entender que el sexo no es malo, porque muchos lo ven así como si te embarazas en la adolescencia se acabó el mundo. No, o sea, tenemos que ser también muy congruentes entre lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo en casa. Claro, y bueno, antes de ir a la pausa, Cuauhtémoc, no sé, que tenga también tanta relación de repente los papás de querer meter a las hijas a un colegio donde haya puras mujeres, precisamente pues para que no haya pues, relación alguna con compañeros en una prepa mixta como es la prepa que tenemos en esta ocasión, que es las Américas. ¿Hay algo también pues de ideas añejas de los papás? Sí, yo creo que hay cierto tabú, ¿no? Tabúes o hermetismo para hacer esta separación y cuidar que este ambiente no vaya a contaminar a mi hijo de su corazón y de su mente para que no despierte y entonces no viva cosas de manera precipitada cuando apenas está abriendo los ojos. Yo creo que es parte de la misma información que se tiene que ir manejando en casa y en la escuela, ¿no? Yo diría, hoy los jóvenes saben muy bien todo lo de los métodos anticonceptivos, cómo se lleva el acto sexual y nos pudieran dar una cátedra. No está mal que estén enterados o informados porque es el conocimiento básico y fundamental que tienen que adquirir. Lo que siento, Sergio, que nos hace falta trabajar desde casa como familia es también la parte formativa, ¿no? Qué bueno que sepas el uso, las condiciones, las restricciones, lo que implica, pero que te vayas formando para que vayas tomando decisiones de acuerdo a tus valores, a la educación, a la cultura, a tu maduración, a tu desarrollo, de lo que has ido afianzando aquí desde casa. Y entonces, cuando tú decidas tener relaciones sexuales o genitales, para ser más concreto, pues tendrás esa capacidad, ¿no? De decidir adecuadamente o simplemente el noviazgo. A ver, ¿vas a estudiar o vas a tener novio? Pues yo decido ahorita estudiar o tener novio. Bueno, lo vas a elegir, pero esa decisión que elijas va a ser en base a la formación y a la información que has ido adquiriendo en casa para que las decisiones que tomes sean constructivas, ¿no? Bien, gracias, Cuauhtémoc. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresando ya vamos a platicar con los chicos y chicas precisamente de la prepa Las Américas a ver qué es lo que opinan acerca de la sexualidad. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Exprésate el día de hoy hablando de sexualidad justamente con la prepa Las Américas y ya vamos a platicar con los jóvenes que ya quieren precisamente tocar este tema. Dani, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. El tema de la sexualidad es un tema que interesa precisamente a todos los chavos, me imagino. En este caso, Dani, hablan de sexualidad en tu casa, con tus papás, con tus hermanos. Platícanos, por favor. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarnos a la prepa y... Bueno, yo creo, lo que yo opino es que muchos papás tienen miedo de hablar con sus hijos al respecto, pero es algo muy normal. Es problema de los padres que sus hijos tengan errores, porque uno como niño no sabe qué hacer. O sea, un tema desconocido le tenemos miedo o podemos hacer cosas erróneas. Lo que deberíamos hacer los padres es hablarlo más, identificarse con el niño, porque uno también cuando empieza no sabe lo que es o... Nosotros lo tomamos como algo malo porque ellos siempre nos dicen que es malo, pero no es, a mi cuestión no es malo, es algo muy natural. Bien, Dani, tú dices que los papás no se atreven o no se animan o no quieren, pero ¿el hijo se animará a preguntarle al papá o a la mamá?
no le tiene confianza el hijo. Si el papá no se anima, el hijo nunca lo va a hacer, porque es muy independiente. Uno es chiquito, o sea, le da cosa preguntar del tema, o sea, Claro. no es como llegar, papá, ¿qué es sexo? Y se quedan, o sea, muchos papás se quedan con la duda de qué le respondo, y la verdad deberían responderle lo que es, ¿no? Claro. Muy bien. Dani, gracias por platicar con nosotros. Aplauso para Dani, por favor, que se animó a tocar el tema aquí con nosotros. Y también Rats también quiere platicar con nosotros. Igual, ¿hablan en tu casa de sexualidad? ¿Tocan el tema o hablaron contigo tus papás? ¿Qué tal? Pues en mi casa no es un tema que suene mucho, hablamos más de programas de televisión, otras cosas, pero yo pienso que es un tema difícil de hablar porque hay que hablarse directamente y es un tema como un tabú para la gente, pero es esencial para vivir, digo, pues es la vida de uno, vida futura, los genitales de cada quien y pues supongo que es un tema importante, ¿no? Para hablar. Claro, y a final de cuentas, bueno, como decía yo al principio del programa, es un tema que interesa sobre todo a esta edad porque están descubriendo su sexualidad, pero además del sexo como tal, o relaciones sexuales, pues hay también otro tipo de cosas que conllevan a la sexualidad, como decíamos aquí Martín, las relaciones con otras personas, o desde niños empezar a intercambiar ideas con pues, personas precisamente que no son de tu mismo sexo, ese tipo de cosas, Rats. ¿A ti cómo te ha ido en esta vida? ¿Has tenido la oportunidad tú de platicar con tus papás, con tus amigos acerca de este tema? Pues no he tenido mucha oportunidad de platicar con mis padres sobre sexo, pero pues últimamente sí les he tenido que estar preguntando porque pues la misma edad da dándole curiosidad a uno, porque pues cuando uno está pequeño piensa en otras cosas, ¿no? Uno crece y se le dan las dudas, pero ya sea en mi casa o en la escuela, pues sí me guían y me responden las preguntas, me guían por el camino. Bien, eso es importante, Ratzia, nada más para terminar. ¿Crees tú que los medios de comunicación influyen para que los chicos tengan una buena o una mala educación sexual? Bueno, pues sí, pues ya todo en la televisión es casi sexo, malas palabras y más sexo. Y pues depende mucho en lo que transmiten, lo que están viendo, lo que están imitando, qué está bien y qué está mal, qué pueden copiar y qué no. Así es, muy bien. Gracias, Ratz, por platicar con nosotros. Claudia, pues ya escuchamos a Ratz, ya escuchamos a Dani, pues que hay la inquietud de platicar de repente con los papás, pero existe todavía ese tabú o esa barrera, ¿no? E incluso ahorita ellos comentaban que realmente es la obligación de los padres tener esta cercanía y abrir ese canal de comunicación. Si de verdad es algo que le conflictúe al adulto, es importante también que busque una asesoría psicológica o profesional o sexológica para ver cómo lo aborda, pero no dejarle esa responsabilidad a alguien más. En muchas de las situaciones los papás confían en que en la parte académica se les está enseñando pues la parte biológica de la sexualidad. Sin embargo, pues hay otras dudas que tienen que ver con la cuestión afectiva, con la cuestión incluso de no solo la parte de la protección en cuanto a enfermedades de transmisión sexual o la cuestión de un embarazo, sino la protección emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando en esta edad hay una ruptura en una relación de noviazgo? Lo que cualquier adulto dice, ay, no importa, no te preocupes, ya encontrarás a alguien más. Pues en ese momento se cierra ese canal de comunicación porque entonces el adolescente siente que no está siendo entendido. Para él es o muy importante o realmente no era tan importante, pero es una cuestión personal. No es la percepción que tiene el adulto que ya lleva todo un historial previo. Entonces es igual en otras áreas de la sexualidad. Ahorita tú lo comentabas que no es únicamente la cuestión del sexo o la cuestión genital, como decía Cuauhtémoc. También hay una parte importante y es el que nosotros podamos entender a la otra persona. Esta parte que, bueno, se le clasifica dentro de la empatía. El que nosotros podamos sentir lo que el otro está viviendo y entenderlo. Y desde esa parte exterior poder brindarle una ayuda. Y a final de cuentas eso es la forma en que se relacionan los adolescentes. Ellos pueden sentirse identificados con la problemática de alguien aunque no la hayan experimentado, para que cuando ellos la vivan ya tienen esas estrategias para manejarlo. Entonces, por eso es muy importante que la información no esté distorsionada. Ahorita Ratz decía que, bueno, qué mejor que sea de una forma directa. Y nos decían hace rato que sea una forma natural. A final de cuentas, es el tabú y el prejuicio lo que ha hecho que se vaya distorsionando. Si nosotros hablamos de, simplemente a lo mejor de modales en la mesa, de una forma natural, de utiliza los cubiertos, no pongas los codos en la mesa, es lo mismo en la parte de la sexualidad. Habrá gente que se quiera acercar contigo y utilice esa parte afectiva. Entonces también hay que aprender a protegerse, en el sentido de que muchas veces la necesidad de tener afecto se traduce en la cuestión de la sexualidad. Entonces es la parte importante de tener toda la información para protección
no solo física. Se evitan mucho tipo de abusos físicos, muchos tipos de abusos sexuales, pero la parte que impacta mucho es el desarrollo psicológico del ser humano. Así es, Claudia, gracias. Martín, bueno, redundando un poquito lo que nos comenta Claudia, de repente cuando alguien, pues no se corta con la novia, con el novio, a lo mejor no tiene la confianza de platicárselo a los papás y se lo platica pues a su amiga o a su amigo, y a lo mejor la amiga pues no tiene la capacidad todavía para darle un buen consejo y empiezan como a divagar en ideas. ¿Cómo se puede, pues, desarrollar ese tema ahí entre las mujeres o entre los hombres? Casi siempre pregunto cuando hay un problema de depresión, que es la primera causa cuando hay una ruptura, pregunto ¿dónde están los papás? Porque lo que vemos es el síntoma, es decir, se está deprimiendo, lo lleva muchos a consumir sustancias, se quiere suicidar, muchas cosas que pasan. Pero la pregunta es ¿dónde están los papás? O sea, ¿cómo está nuestro sistema familiar? Más que juzgar al adolescente por lo que hace o al chavo por lo que está dejando de hacer, yo siempre trato de revisar ¿dónde están los papás? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿No? Hoy en día creo que la responsabilidad es muy fácil echárselas a la escuela, a los medios de comunicación. No, la responsabilidad empieza en casa. ¿Qué tan informado estoy? ¿Y qué tanto estoy dispuesto yo a generar un cambio? La sexualidad del sexo no es malo, siempre y cuando tenga un enfoque. Ahora, hay que también saber cómo estamos hablando con nuestros hijos. Hay papás que dicen, nosotros vivimos en la casa con libertad y con libertinaje. La libertad es, si un niño tiene 7 años, no le vas a hablar igual de sexo o no le vas a hablar de la sexualidad a uno que tiene 11 o 12 años. Hay que ver el proceso que está viviendo y el momento también que está viviendo, que es muy distinto. Muchas veces hay un cuadro depresivo y reprimes y entonces lo botas a que venga un suicidio, ¿no? O a un consumo, ¿no? Entonces, tiene que ser algo, creo que tenemos que aprender a trabajar en equipo. La sexualidad es trabajar en equipo, todos juntos, es decir, que papá, mamá, los hijos podamos hablar. La escuela, estar atento también a los mensajes que nos están mandando en las escuelas, ¿no? No dejarlo hasta que no haya un problema, que tengamos que llevarlo ya con el especialista y aún así cuando viene un medicamento dices tú, pero ¿por qué? Si mi hijo es el que está mal, yo estoy perfectamente bien. No esperemos consecuencias para poder actuar. Claro, muy bien. Gracias, Martín. Y bueno, Cuauhtémoc, también Claudia hace ratito comentaba que de repente hablarle a los hijos sería como, pues como darles permiso, ¿no? Por ejemplo, si tú le recomiendas un libro, si le recomiendas ver alguna película o ir a algún museo, pero si les hablas de sexo, a lo mejor puede tener la idea del hijo de que el papá pues como que le está dando esa oportunidad también de explorar. Sí, sin duda tenemos que, yo creo que estar muy vigilantes, ¿no? De cerca y también que no nos sientan como si fuéramos, que no sientan al papá como si fuera un policía, ¿no? Que está a ver qué error comete para poder restringir la actitud o el comportamiento y complicar la vida. Es estarlos acompañando, es estar al pendiente de cuáles son las amistades que están frecuentando, cuáles son sus inquietudes, los temas que les inquietan y motivan, para desde ahí irse involucrando poco a poco. Se dice que si quieres conocer a tu hijo adolescente, no le preguntes a tu hijo qué piensa sobre el noviazgo, si tiene novio o no. Pregúntale qué es lo que hacen sus amigos. Y desde ahí pues vas a adquirir una perspectiva de cuál es el ambiente y el tema en el que se está desarrollando tu hijo, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy vigilantes. Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Axel, tú que estás muy cerca de los chavos, ellos de repente pueden recurrir a algún maestro, alguien de confianza, para, pues, preguntarle algunas dudas que tengan acerca de la sexualidad. Sí, ahorita que estaba escuchando a los especialistas, hay veces que llegan los chavos con uno y, oiga, profe, ¿puedo acercar con usted para preguntarle algo de sexo? Y pues uno se queda, ¿no? Pues sí, uno los quiere apoyar, ¿no? Oiga, es que fíjese que mi amigo me dijo que el condón se abre así, sí se abre así. O de repente llegan chavas y, profe, ¿puedo contestar el teléfono? ¿Por qué? Es que mi mamá no me deja tener novio, pero tengo novio y le contesto el teléfono en la escuela porque afuera de la escuela no puedo contestarle porque mi mamá está encima de mí, pero nunca me ha dicho por qué no puedo tener novio. Y de repente ya a los meses ya te enteras que la chavita está embarazada o algo porque nunca le hablaron de lo que puede pasar si tienes novio, si no te cuidas. O si no preguntas, y ahí veo como que la responsabilidad de los padres es muy poca y no están preocupados como de, le voy a contar a mi hijo qué es esto, para qué es esto, de qué sirve. Y sí, siempre se acercan mucho los chavos a preguntar, oiga, profe, ¿cómo le hago aquí? O ¿cómo le hizo usted? Y así como que pues uno lo apoya como puede, claro, y hasta donde puede. Pero sí es como algo muy frecuente y sí es como un problema que los papás no estén ahí al pendiente de ellos, porque nosotros somos como un refuerzo, pero los padres deberán de estar ahí educándolos desde casa. Claro, así es, gracias, Axel. Antes de la pausa, Claudia, pues precisamente es un problema de repente de falta de comunicación. Ya hemos tocado el tema de relación padres e hijos. Pues hay un gran porcentaje de que no se llevan muy bien con los papás, sobre todo a esta edad, ¿no?
Incluso ahorita el maestro Axel hacía este comentario, muchas veces hay más confianza con un maestro porque el maestro brinda esa atención y el adolescente se siente escuchado, mientras que con los papás, nos lo decía Martín, incluso muchas veces por el hecho de estar trabajando, es ahorita espérame que estoy cansado, permíteme, al ratito me cuentas, o que con frecuencia, y bueno, aquí están los adolescentes que pueden dar fe de ello, tú puedes hablar con un papá o una mamá como hijo y te va a decir que sí, y te estás dando cuenta que no te está escuchando, que está pensando en otra cosa, probablemente presiones reales, pero entonces eso también hace que la persona diga, ¿para qué le cuento si no me está haciendo caso? Y prefiero hacerlo con un maestro, que incluso muchas veces, que esperemos que no sea el caso, pero a veces los maestros que son más exigentes y los que más te corrigen y los que están muy al pendiente, tal vez al principio pareciera que es una relación ríspida, pero después descubres que por lo menos ellos sí están ahí cuando los necesitas y sabes a qué atenerte. Y esa es la parte que, bueno, también hablando de la cuestión de autoridad, los papás en la actualidad, con esta necesidad de compensar la falta de convivencia, han creído que el ejercer la autoridad es como hacerse enemigos de sus hijos y prefieren entrar desde la parte de amigos y entonces a veces hacen como que no se dan cuenta que ya se está ejerciendo la sexualidad hasta que haya alguna consecuencia. Bien. Gracias, Claudia. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate, ya se fue la primera media hora del programa, pero regresando, seguimos aquí platicando precisamente de sexualidad con los chicos y chicas de la Prepa Las Américas. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en la parte final de Exprésate el día de hoy, hablando de sexualidad con la Preparatoria de las Américas, y Dani quiere tomar una vez más la palabra. Gracias, Dani, gracias una vez más por participar con nosotros. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Dani? La verdad, ya después de haber oído las opiniones de los expertos, que sobre todo hablan sobre el sexo de cómo lo vemos nosotros, o de alguna forma piensan que lo vemos nosotros, pero en realidad nosotros no es muy complejo. Yo creo que los padres deberían tenerle menos miedo a hablar de nosotros de sexo que miedo a embarazar, o que la chava se embarace, o que el chavo embarace a una chava. La verdad, ahí yo creo que deberían tener más miedo a que el chavo, por la información que le falte, embarace a la chava, o la chava se embarace. Ahí el problema de los padres, que debería de verdad ellos desde el principio aportar eso. Luego también para nosotros es un tema muy diverso, porque es divertido a la vez, porque no sabemos mucho. O sea, cuando hablamos de sexo, la mayoría de las veces es relaciones sexuales, masturbación, ver pornografía. De hecho, muchos no aprenden por sus papás, aprenden por sus amigos, por los medios de comunicación, pero yo veo que los padres no hacen nada, ni siquiera se interesan por ese tema en específico, que es el más importante para nosotros, porque es un tema que no quieren tomar. O sea, lo evitan mucho, y es algo que ves diario en la tele, diario en los medios, diario en las personas, y diario se habla de eso. La mayoría de las veces conlleva una cosa, conlleva eso. Por ejemplo, hay veces que estamos hablando de una novia y conlleva el sexo. Estamos hablando de un amigo y de nuestras amigas y conlleva el sexo. O sea, es un tema muy diverso para todos nosotros, en especial, que nos dan la teoría. Nos dicen que el pene, o sea, no, que podemos tener relaciones, que nos vamos a acostar, el condón, pero en realidad la teoría, la práctica también es muy esencial, ¿no? Nadie aprende en cabeza ajena. Claro, entonces, yo creo que depende mucho de la familia y de tus amigos, porque en realidad la opinión siempre, cuando vamos con nuestros padres, si no son nuestros padres los que nos guían, son nuestros amigos. Siempre nuestros amigos. Así es, muy bien. Gracias, Dani, gracias por platicar con nosotros. Justamente, Claudia, para afirmar un poquito lo que está diciendo Dani, pues sí, es que cuando se va a hablar de sexualidad con los hijos, pues no le va a decir, mira, él es la mujer, eres el hombre, sino a lo mejor quieren otro tipo de información más concreta. Pero bueno, para los papás que nos están viendo, ¿para quién es más fácil, o de quién es la obligación de hablar de los papás al hijo o a la hija, o el papá con el hijo? ¿Cómo se puede llevar ahí? Bueno, aquí yo creo que es parte importante. Nuestro mundo está hecho de dos géneros. No estamos hablando de preferencias sexuales, sino hay dos géneros. La educación tiene que ser la misma y compartida.
si existen los dos, padre y madre en esa familia, al mismo tiempo tienen que hablar con hijos e hijas, porque las hijas tienen que tener la información del género masculino y los hijos tienen que tener la información del género femenino desde la persona que tiene ese género, porque si no pasa algo que ahorita Dani decía, si no es nada más hablar lo que yo creo que el otro está esperando, y entonces de ahí se generan muchos de los conflictos de relación de pareja posteriormente, porque entonces generamos expectativas y estereotipos. Y efectivamente, también hay que tener en cuenta esta formación e información que tienen. Es evidente que están expuestos a las cuestiones de los medios electrónicos. Y cuando hablamos de pornografía, esas son las imágenes que se van quedando, porque prohibido o permitido o fomentado o no, son imágenes que el cerebro va almacenando y con el tiempo cree que esa es la verdadera forma de relacionarse. Nada más hay que recordar que están diseñados para tener un mercado específico y que no es únicamente la cuestión que a lo mejor podría parecer, ahorita Dani hablaba de la parte masturbatoria o la parte de la utilización indiscriminada de relaciones coitales. Tiene que ver con un producto, entonces esa parte subliminal es muy difícil de entender. Entonces también la pornografía es algo falso, entonces no es así en la vida real, pero las expectativas de los seres humanos creemos que lo que vemos es a donde se tiene que llegar y entonces después también hay muchos conflictos porque evidentemente el desempeño sexual que exponen en esas obras cinematográficas pues no es el real. Así es. Muy bien, gracias Claudia. Vamos a continuar ahora con Samantha. Bienvenida Samantha, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan difícil es hablar de sexualidad en la familia, Samantha? Pues, bueno, no sé. Yo creo que, pues, sí, como dicen mis compañeros, que a los papás les da vergüenza y pues así, entonces, a veces que les da vergüenza y así, los chavos que no se informan y así, les da vergüenza también preguntarles a los papás porque pues ellos nos ven que los papás no les responden sus preguntas de sexualidad y todo eso. Bien, nos decía Dani hace ratito que estaba platicando con nosotros que casi todo están platicando y casi todo lo relacionan pues con la sexualidad. Es una manera de ver así la vida cotidiana, de relacionar todo con la sexualidad, como nos decía Dani. Digo, no todo, pero pues en pláticas y así con los amigos. Pues a veces. Bien, si tuvieras tú la oportunidad, por decir, de platicar con tus papás, ¿con quién te gustaría platicar más? ¿Con tu mamá, con tu papá o con los dos, como nos decía Claudia? Oye, pues con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Le tienes más confianza a tu mamá? Pues sí. Ok, muy bien, pues gracias Samantha, gracias por platicar con nosotros. Aplauso para Samantha. Por acá también quiere platicar con nosotros Lupis. Lupis, bienvenida, gracias por estar aquí en Exprésate. El tema de hoy, la sexualidad. Ya escuchaste aquí a tus compañeros, a los adultos también. ¿Qué consideras que es la sexualidad y si se puede, bueno, platicar libremente de sexualidad? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y más que nada la sexualidad se comunica por medio de varias personas. Primero por mamá y papá, que a veces sí se da la confianza. A veces las mujeres tenemos confianza con mamá, los hombres con papá. Y a veces los hombres son como más machistas. Es que tú eres hombre y yo te voy a practicar cosas de hombres. Sí. Y ya. Ok, muy bien. ¿Qué consejo le podrías decir tú a los papás que nos están viendo en este momento para poder acercarse con los hijos? Tú como hija de familia. Bueno, primero que nada que ya no sean a la antigüita, que se enfoquen más a si eres mujer, si también tienes un hijo que es gay de otro género, eso no importa. Claro. Ok, muy bien. Gracias Lupita, aplauso para Lupita, por favor, que también platicó con nosotros. Se nos acaba el tiempo, no queda más que agradecer a todos ustedes y por supuesto darle la oportunidad a cada uno de los invitados que nos acompañaron en esta ocasión aquí en Exprésate. Le quiero dar las gracias a Axel Ramírez, docente de la Prepa Las Américas. Gracias. Pues, ¿cuáles son tus conclusiones, Axel, de lo que escuchaste el día de hoy aquí con tus compañeros? La conclusión que llego es que sí, los padres de familias deberían estar así como muy apegados a los hijos y hablarles de la sexualidad, y uno como profesor estar ahí apoyándolos cuando lo necesiten. Y pues yo creo que sí, nomás lo que le digo, o sea, como que sí los padres tengan que sea un núcleo familiar y que estén muy apegados y que dejen los
pensamientos de antes o como el tabú y empiecen a explorar con sus hijos lo que es la sexualidad y lo que les pueden dar de experiencia y apoyarlos siempre. Okay, bien. Gracias, Axel, por estar con nosotros. Gracias, aplauso, por supuesto. También agradecemos a Martín Alberto Saldívar Serrano, él es doctor y maestro en terapia familiar. Bueno, escuchaste a grandes rasgos lo que piensan los jóvenes acerca de la sexualidad. ¿Qué consejo les puedes dar o cómo te puedes despedir, líder? Yo creo que los papás primero tienen que empezar a comunicarse entre ellos. Y después de que se comuniquen sobre la sexualidad de los hijos, sobre cómo los ven, bajen la información. Otra cosa, que no mezclen cuestiones personales, porque muchos papás empiezan a hablar de lo que vivieron, que muchas de la experiencia sexual de ellos fue muy mala. Entonces le transmiten eso a los hijos y entonces es una cadenita que termina en una depresión y otro tipo de trastorno. Entonces, que sean honestos, que hablen entre ellos, que bajen una información, pero que sea una información real. Y que en su momento no es malo decir, no sé, busquen, hay un montón de ayuda ahorita profesional para que esto se pueda presentar, ¿no? Bien. Gracias, Martín. Aplausos también para Martín. Por favor, gracias por participar con nosotros. Y también Cuauhtémoc Ramos, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente. Cuauhtémoc, pues tus conclusiones del tema del día de hoy. Sí, yo quisiera hacer una pregunta para que la reflexionáramos un poco. En el aspecto sexual, ¿en qué problemas me he metido cuando he dejado de practicar valores? Respeto, de responsabilidad y de honestidad en este aspecto. Y analizar si estoy bien informado sistemáticamente con la información adecuada y explícita de lo que es una vida sexual, o estoy con el conocimiento de la calle, el ordinario, el que se comunica entre amigos de manera superficial. Por ese lado. Y invitar a los papás, Sergio, a que los muchachos reflejaron que existen bastantes limitaciones en el conocimiento. Entonces, pues invitarlos. Hay escuela para padres para que ellos, junto con otros padres de familia que les ha dado resultado cómo manejar toda esta temática con sus hijos adolescentes, pues tengan más herramientas y que puedan acompañar a los muchachos adecuadamente. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Y Claudia, ya nos vamos. Y pues nada más, bueno, aclarar que no estamos promoviendo ni mucho menos que tengan relaciones sexuales, sino que estén informados, que si tienen dudas los jóvenes, pues que las pregunten a los papás o a un maestro a quien tengan mucha confianza, pero que no se queden con la duda, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas, como dice Cuauhtémoc, que se quedan ahí o creemos que sabemos mucho, pero hay que preguntar, ¿no? Claudia, gracias por estar con nosotros y pues tus conclusiones. Pues sí, efectivamente, y no solo es una cuestión hacia los hijos, también es la invitación hacia los padres. Si nos estamos dando cuenta que no tenemos esa información o no nos sentimos con la capacidad, siempre hay posibilidades de resolver esa falta o esa carencia. Y me gustaría concluir con una frase que dice que no por tener hijos uno se convierte en padre, así como no por tener un piano uno se convierte en pianista. Hay que ejercitarlo. Muy bien, gracias, Claudia, gracias por estar con nosotros. Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Y por supuesto también el aplauso para los jóvenes chicos y chicas de la Prepa Las Américas. Aplauso para ustedes. Gracias que vinieron. Muchísimas gracias. Lo esperamos en otra ocasión aquí en Exprésate. Y por supuesto también a todos aquellos que nos vieron por televisión. Muchísimas gracias. Les recuerdo la transmisión de Exprésate miércoles a las 9 de la noche. Si no lo pueden ver en repetición. Los domingos a las 11 de la mañana. Y también por el canal digital 26. El canal 26 por ahí nos estamos viendo. Y si lo quieren escuchar por radio, los jueves a las 11 de la mañana en el 98.1, la tele en tu radio, Teleradio. Gracias, hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV. Bien, continuamos aquí en Exprésate el día de hoy hablando de sexualidad. Y antes de seguir platicando con los chicos y chicas de precisamente la Prepa Las Américas, Claudia, hemos escuchado mucho de ejercer nuestra propia sexualidad, que los derechos sexuales. ¿A qué se refiere todo eso, Claudia? Bueno, la parte de ejercer nuestra sexualidad es el hecho de conocernos primero, es una responsabilidad saber qué sentimos. No es únicamente la parte de la exploración física, sino hace rato mencionaban la parte del placer. No únicamente es una cuestión de placer sexual. La sexualidad también puede implicar el que disfrutes de una buena comida, de que te guste el arte, todas esas sensaciones que se refieren a la parte biológica que te genera
un placer por lo que estás viviendo y que te permite relacionarte adecuadamente con las demás personas. Si la búsqueda del ser humano es vivir armónicamente con los demás, podríamos traducirlo como que el ejercicio de la sexualidad es el conocer todos aquellos elementos que nos permiten estar a gusto con nosotros y por lo tanto fomentar buenas relaciones sociales. Entonces la sexualidad implica relaciones sociales. Si lo vemos desde ese punto de vista, en este momento todos estamos ejerciendo nuestra sexualidad. Entonces esa es la parte a la que se refería Martín de la parte relacional. También hay otra cuestión, por ejemplo, en los derechos sexuales. Eso tiene que ver con la capacidad de ejercer la sexualidad y tu preferencia sexual cuando ya tienes la madurez cognitiva suficiente para hacerlo, que no tiene que ver con la cuestión de la edad, porque a veces pareciera que eres mayor de edad, entonces tienes el permiso para lo que tú decidas, y a veces no tienes el pensamiento que lo refuerce ni los argumentos para hacerlo. También tienes el derecho de ser protegido en tu pensamiento, no tienes que hacer pública tu preferencia sexual, tú puedes decidir ejercer cualquier tipo de sexualidad mientras no le causes daño a un tercero. Y también un derecho que muchas veces pasa como de largo es el derecho a tener la información. Todos tenemos ese derecho y tenemos el derecho y la obligación incluso de exigir esa información de la cual carecemos. Todos los hijos tienen el derecho de exigirles a sus papás que les brinden la información. Si el papá no la tiene en ese momento, tiene que conseguir quien se las dé, pero estar presente. Porque el maestro claramente nos lo decía, a veces pareciera como que el hecho de ir a la escuela, ya ahí te van a resolver todas tus dudas, pero también hay dudas existenciales que la escuela está rebasada. Entonces es muy importante volver a retomar esa parte desde el seno familiar y eso permitiría incluso que la misma familia crezca. Y a veces los papás no lo hacen no por prejuicio, sino porque ellos mismos no tienen esa información o les genera un conflicto por su propio desarrollo. Entonces también es importante acudir a una orientación profesional. Muy bien, gracias Claudia. Continuamos con los chicos, ahora vamos allá con Raúl. Bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas tú o qué opinión tienes acerca de la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Y si de este tema se habla con los papás, con la familia ahí. Ok, mire, antes que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Me imagino que por lo particular, en algún momento determinado llegamos a platicar más que nada con los papás sobre este tema. Me gusta comentar varios temas sobre alguna duda, de las partes en las que se puede tocar, la sensibilidad que puede haber entre una y otra persona. Más que nada, llegar y recibir atención. O sea, te refieres a tu compañero, si lo puedes apoyar cuando está mal o algo. Generar esa relación no tanto íntima, sino cognitiva sino de amistad. Un símbolo. También eso genera mucha confianza y es tarde o temprano un factor muy importante donde se puede partir de ahí para ejercerse, más que nada, o sea, perdón, busco esto entre un amigo, un familiar o ya sea personas de tu mismo sexo. A veces es más complicado platicárselo a una persona del sexo contrario al que tú eres. Claro. ¿Crees tú que hay la información suficiente, Raúl, entre los jóvenes acerca de lo que es la sexualidad o cómo ejercerla? En lo personal creo que muchos saben bastante, no como lo sabe un experto o como lo pueden saber los papás. Muchas veces te orientan bien, te orientan mal, pero siempre te tratan de dar un consejo. Me imagino que todos lo hacen para el bien tuyo. Ok, muy bien. Gracias, Raúl. Gracias por platicar con nosotros. Le hacemos un aplauso a Raúl por su participación. Gracias. Ahora vamos con Ursúa. Bienvenido, Ursúa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión tienes acerca de lo que estamos aquí platicando, acerca de la sexualidad? Pues creo que sí son puntos muy importantes, ya que pues así ya tenemos un mayor conocimiento sobre la sexualidad, y así ya no podemos cometer tantos errores. Igual yo pienso que la base en la casa es muy importante, ya que los papás pues son los que, algunos que sí son directos, pues te hablan de sexualidad y que debes de tener pues los valores para llevarlos con responsabilidad y pues que no tengas problemas en un futuro, vamos. Claro, y es que bueno, a esta edad tocar el tema de la sexualidad sí se presta a lo chusco, ¿no? A la broma, pero sí se puede hablar de sexualidad entre ustedes, compañeros, de una manera seria y
y pues sacar sus dudas entre ustedes que a lo mejor no las pueden platicar con los papás o con alguien adulto? Realmente no lo creo, porque por más que sea un tema pues serio, no tienes como la misma opinión de que te darían tus papás, vamos, como que si te lo toman más como juego y juego y juego, y tus papás, pues sí, como eres su hijo, pues le importas más y te dan un punto más exacto de lo que puedes hacer. Ok, muy bien. Gracias, Ursula, gracias por platicar con nosotros. También le ofrecemos un aplauso. Antes de platicar con Leo, Martín, yo quisiera pues preguntarte ¿qué es lo que pasa? Porque al parecer, pues en los últimos años, en la última década, hay muchísima información acerca de métodos anticonceptivos, de sexualidad y demás, más sin embargo sigue habiendo embarazos no planeados y jovencitas o jóvenes pues que ni siquiera han terminado la secundaria. Sí, ahorita es muy común que se encuentren relaciones de, por ejemplo, chavos que tienen 17 años con una que tiene 13 y que termine habiendo embarazos, y dentro de ese proceso hay violencia inclusive, ¿no? Hay casos que yo conozco de chavitas que están por nacer su bebé y que han sido golpeados durante todo este tiempo. Yo creo que a pesar de que tenemos mucha información, hace falta algo que se llama respeto, ¿no? O sea, muchas veces los papás no se dirigen con respeto hacia sus hijos, ¿no? Es decir, empiezan a generar etiquetas desde que son niños y van creciendo con esa etiqueta de lo que ni siquiera tienen la certeza de lo que están diciendo, pero los papás hablan con un clima inclusive de violencia. Ahora, esto genera una barrera en la comunicación, o sea, que no le permite a los hijos generar la confianza para externar lo que sienten con sus papás o con la mamá. Entonces, creo que lo que está pasando, hay mucha información, pero ¿cómo está llegando la información? Es decir, yo siento que muchas veces la sexualidad cuando hay un embarazo es una fuga, o sea, a algo que está careciendo el hijo en casa. Es decir, me caso, me embarazo para irme porque no quiero saber nada de mis papás. O bien también el famoso consumo de sustancias. Entonces, la sexualidad creo que es un tema sumamente básico, que si se maneja adecuadamente y se vive la etapa como se debe vivir, yo tengo la impresión de que hoy en día los chavos buscan vivir muy deprisa, con mucha impulsividad. Queman etapas que al final les pasa la factura. Llegan a la adolescencia, están en la universidad y ya tienen 2, 3 hijos, ya viene un divorcio. O sea, hay consecuencias si no somos capaces de tener una vida, una adolescencia sana. Y la sexualidad es la pieza fundamental para que nuestro hijo trascienda. Los papás quieren que los hijos sean una maravilla, sí, en todo. Pero ¿cómo estamos educando? La escuela no puede sola. Esto es un trabajo de equipo, tiene que ser integral la formación de lo que estamos realizando, ¿no? Bien. Gracias, Martín. Ahora vamos con Leo, quien también quiere platicar con nosotros. Leo, ¿qué opinión tienes acerca de la sexualidad? Si se toca este tema en familia, no sé, adelante, por favor. A mí me ha tocado ver a personas que se quieren saltar su etapa de la juventud, se quieren sentir, o sea, ya gente grande, que, o sea, ni saben ni qué esfuerzos debe que tener para sostener una familia. Lo que es mantener una casa, la luz, el agua, es muy complicado, debe que trabajar y eso hace que pierdan toda su juventud, no la disfrutan al 100 como la gente, como los jóvenes normales la pueden disfrutar. Bien, bueno, bien decía Martín, de repente se pierden, como lo estás diciendo tú, se pierden muchas oportunidades o ni siquiera era lo que tenías planeado para la vida. Pero, ¿crees tú que este tema se puede tocar bien en familia? Por ejemplo, en tu caso, ¿sí hablan de sexualidad en tu casa? La verdad no, porque pues también no hay una muy buena comunicación, pero es algo que se debe que tratar con mucho respeto y seriamente, porque si no, no vamos a llegar a nada nunca. Claro. ¿Crees tú que la información que hay en los medios de comunicación o no sé, con los amigos, sea la adecuada que puedes tú recibir? Pues hay casos que sí puede ser buena, pero en otros casos no te la pueden dar así como debe que ser. Te la pueden dar seriamente, como dije, y con tus amigos no vas a platicar así de, no, que pues tuve relaciones con esta muchacha y pues estoy preocupado y allá pues no va a ser algo serio, vas a reírte y decir, pues ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste así? Claro. Muy bien. Bueno, Leo, gracias por platicar con nosotros. Claudia, justamente, bueno, es que yo les decía que si era serio el tema entre los compañeros o no, porque sí se puede prestar de repente, sobre todo al machismo, ¿no? El hombre que ejerce mucho su sexualidad o tiene muchas relaciones sexuales como que es admirado, pero al final de cuentas, pues eso es también un problema que puede llegar a tener, ¿no?
Ahorita que lo comentabas, esta parte de que a veces no se puede tocar de una manera seria, tiene que ver con la cuestión que también muchas veces la persona está viviendo esa misma curiosidad. Y entonces, bueno, también podemos ver a nivel del inconsciente, y lo vemos en los chistes incluso. Cuando nosotros hablamos de chistes, puedes decir, es que es un chiste inocente, la risa es normal. Pero todos los chistes que tienen que ver con la cuestión de la sexualidad generan carcajadas, porque precisamente se está abriendo un tema para el cual no estás preparado. Y bueno, también lo podemos ver, aquellas personas a las que les genera cierta curiosidad, la forma de manifestar que se sienten expuestas o exhibidas es a través de la risa. Entonces es muy difícil que entre adolescentes, a menos que realmente tengan un proceso cognitivo, como hace rato lo mencionaban, es decir, un proceso de pensamiento ya bien argumentado, una educación de mucho tiempo en el área, entonces se puede tratar de una forma seria. No quiere decir que por ser adolescentes no puedan acompañar a otro adolescente. A veces el nivel de pensamiento es muy profundo entre ellos y también tiene que ver con la cuestión de amistad que tienen. Hace rato mencionaban la parte de la intimidad. Cuando uno realmente llega a tener una relación íntima con alguien, que no quiere decir que es una relación sexual, sino entre amigos o entre familia, pueden ser adolescentes y entienden esa parte. Entonces se necesita este acompañamiento y incluso a veces el acompañamiento y la orientación es ir a buscar la información juntos. Pero esta parte es importante. Por eso yo decía que muchas veces también los papás, al carecer de esa información, pues les da pena y se sienten avergonzados de tratar ello, porque hace rato Rats decía algo y no quiero que pase de vista. A veces creemos que cuando nosotros hablamos de sexualidad estamos hablando como desde nuestra experiencia, y eso a los papás les da mucha pena. Entonces por eso prefieren que un experto lo haga, porque entonces el experto tiene la licencia oficial para hablar de todo mundo sin sentirse vulnerable. Entonces esa es la parte difícil entre adultos y adolescentes. Y obviamente un adolescente, y bueno, esto es un secreto, aquellas personas, como tú decías, que cuentan creyendo que es como un rasgo de masculinidad el tener muchas relaciones, aquellas personas que realmente están ejercitando su sexualidad se mantienen callados. Bien, gracias, Claudia. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos ya para la parte final del día de hoy con el tema precisamente sexualidad con la preparatoria Las Américas. Una pausa y regresamos, no se vayan.